Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bien, muchísimas gracias a Luisa Mayoa y también a Luis Ernesto Mendoza por esa importante actualización de la información que se está generando producto de la afectación que está teniendo nuestro país por esta tormenta tropical Pilar, que ha comenzado desde tempranas horas de la madrugada, como ya lo escuchamos, a generar bastante lluvia en diversos sectores del territorio nacional, para lo cual pues se espera también que esto pueda arreciar en las próximas horas. Un sistema que ha venido siendo observado detenidamente por las autoridades del Centro Nacional de Huracanes en coordinación con autoridades nacionales y que han estado ya alistando todos los diferentes aspectos para poder de alguna manera atender emergencias que podrían presentarse. Pero yo creo que lo importante también en toda esta situación de emergencia nacional, de mantenernos bien informados, de mantenernos también atentos al llamado que hagan las autoridades para que podamos de alguna manera evitar engrosar filas de tragedias como en el pasado se ha tenido. Lo cierto es que continúa el desplazamiento de lluvias sobre el territorio nacional. Ustedes pueden apreciarlo en esta imagen satelital gracias a producción, que nos pone en perspectiva de la forma en cómo el fenómeno se encuentra prácticamente alrededor de 260 kilómetros frente a nuestras costas y con una velocidad casi de 7 kilómetros, lo cual, de acuerdo a las autoridades, pues va a mantenerse vigente en esta zona por las próximas horas, y esto va a traer consigo mucha humedad, mucha agua que se va a recoger a partir de esa espiral del fenómeno hacia nuestro territorio. Ahí usted puede apreciar las zonas que están en este momento directamente afectadas, lo cual pues de alguna manera representa un gran reto para las autoridades y también para todos nosotros. Vamos desde luego a darles a conocer como siempre a ustedes la orientación pertinente de la información, de los contactos, como lo hemos estado viendo a través de los informes de noticias, sobre a dónde tiene usted que recurrir para poder llamar ante cualquier emergencia, reportes al Fovial, también por las carreteras, también a la Dirección de Obras Municipales, que también está activa en todo este sistema de emergencia, que por cierto Protección Civil ha logrado establecer con motivo de esta situación de emergencia que vive el país. Ahí está también lo que usted puede apreciar, el radar de lluvias, así de manera más puntual, de cómo el territorio en este momento está siendo afectado a raíz del desplazamiento de nubes sobre el territorio nacional, moviéndose hacia el noroeste, concentradas principalmente a lo largo de la franja costera, cordillera volcánica y también en los alrededores de todo el territorio nacional. Además se perciben vientos, eso es bien importante también, ponerle muchísima atención a los vientos acelerados con énfasis en el sector de costas y zonas altas de la cordillera volcánica del país, que de acuerdo a las autoridades andarán alrededor de los 30 y 50 kilómetros, ocasionando así una mayor intensidad para las próximas horas. Quería de alguna manera ponerlos al tanto de la actualización de cómo hasta este momento está la situación, pero también es importante actualizarnos cómo está la infraestructura y cómo de alguna manera se está percibiendo desde esta perspectiva de emergencia dentro de la Dirección de Obras Municipales, y para quien quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Víctor Jiménez, que nos va a actualizar sobre esta información. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, es un gusto estar esta mañana contigo y poder llevar información útil a toda tu amable audiencia. Sin duda alguna, esta situación nos ha venido a poner a todos en alerta, ¿no? Y sobre todo en el caso de la Dirección de Obras Municipales, que es una importante institución que juega hoy en día un rol en cuanto al mantenimiento, construcción, desarrollo y por supuesto volcada también a atender la emergencia a través de Protección Civil.
Lo has dicho muy bien, Ernesto. La Dirección de Obras Municipales pues se suma al liderazgo del presidente Nayib Bukele a hacer frente a esta condición debido a la tormenta tropical Pilar, en la cual todas las instituciones pues estamos llamadas a colaborar y estar prestas a la población para brindar la ayuda necesaria. Así que la Dirección de Obras Municipales ha puesto a su disposición todo su equipo técnico, toda su maquinaria, camiones, retroexcavadoras, para poder apoyar a las diferentes municipalidades del país a hacer frente a cualquier emergencia que se presente. Comentarte que actualmente estamos en más de 200 municipalidades haciendo proyectos, así que estamos, digamos, en el territorio prestos para poder prestar cualquier apoyo a las municipalidades que lo requieran. Estamos hablando de 200 que ya estaban, entonces de alguna manera ya están presentes en el territorio. Ya estamos presentes en el territorio y estamos a la disposición para poder apoyar en el caso que haya que hacer alguna derrumbe, algunos árboles caídos, incluso alguna evacuación de personas, ojalá que no haya necesidad, pero estamos ya en el territorio, digamos, a la mano para apoyar a las municipalidades. Previo a lo que ha sido el fenómeno ya impactado, que esta madrugada, por cierto, ya comenzó a tener su presencia con las constantes lluvias afectando el territorio nacional, como lo veíamos en la imagen satelital. En algunas partes del territorio nacional hubo lluvias hasta por 11 horas, lo cual ocasionó algunos inconvenientes. Incluso es lamentable la muerte de una madre con su niño en el sector del oriente del país. Toda esta infraestructura, ¿cuál es el balance que tienen ustedes o el reporte que se tiene de estas obras en el oriente del país y de aquellas zonas también vulnerables como tal? Bueno, hasta este momento no hemos tenido mayores reportes de emergencias que nos hayan emitido las municipalidades. No tenemos tampoco ningún reporte de que alguna de las obras que nosotros estemos ejecutando, construyendo, hayan sido afectadas directamente hasta el momento. Esperamos que esto continúe de esta manera. Sin embargo, todo nuestro equipo técnico y equipo está desplegado en todo el territorio nacional para poder hacer frente y estar disponible para paliar cualquier situación al respecto, ¿no? Y en el tema de las carreteras, ingeniero, que yo sé que también se comparten ciertos proyectos con Fovial, Ministerio de Obras Públicas. Sí, definitivamente. Nosotros llevamos prácticamente todo lo que es la red de calles municipales, digamos, dentro de las principales ciudades del país. Hemos estado haciendo un trabajo importante. Ustedes conocen el gran trabajo sobre bacheo que se ha estado haciendo en diferentes municipios del país. Se tiene un trabajo bastante avanzado al respecto. No tenemos reportes de bloqueo de carreteras hasta el momento, por lo menos en la red de calles que nosotros estamos atendiendo. ¿Cómo está de alguna manera funcionando la DON bajo el auspicio de que ahora asume la responsabilidad que en el pasado obviamente no la tenía, sino la tenían los gobiernos municipales? ¿Cuáles son, digamos, esos aspectos que llevan a coordinar y a darle el enfoque pertinente de necesidades que la población tiene para poder suplir esa necesidad que antes se la daba el alcalde? Bueno, la Dirección de Obras Municipales trabaja de la mano directamente con todas las municipalidades del país. Digamos que el rol de la municipalidad no ha cambiado en el sentido de identificar las necesidades y de transmitir las necesidades más apremiantes de la población. Entonces las municipalidades tienen un contacto directo con la Dirección de Obras Municipales, de donde ellos trasladan pues los requerimientos de sus comunidades. Entonces en ese sentido la DOM solo viene a dar un apoyo técnico, ¿verdad?, para ejecutar los proyectos de una manera más ágil, más eficiente. ¿Los proyectos son diseñados, solicitados por la alcaldía y diseñados por ustedes? Exactamente, o sea, las necesidades son priorizadas por la municipalidad a través de sus mecanismos de participación ciudadana que ellos establecen en cada municipio. Son trasladadas las obras ya priorizadas a la Dirección de Obras Municipales y son puestas pues ya en el programa de ejecución de trabajo, lo cual incluye estudios previos, formulación, licitación, ejecución, cierre y luego el mantenimiento pues o la operación se le traslada a la municipalidad. En el caso, por ejemplo, del mantenimiento de las calles, la DOM seguirá dando el mantenimiento de la vía. En el caso muy, digamos, específico de aquellas, digamos, proyectos, megaproyectos que requieren de inversión, se toman ciertos parámetros en su momento de, digamos, de premura, o cuál es el mecanismo
que llevan ustedes a cabo para que a través de esos indicadores se pueda darle prioridad a estos proyectos? Le pongo un ejemplo. Yo como alcalde quisiera una cancha de fútbol, pero eso es lo que yo quiero para quedar de alguna manera bien por con mis habitantes, pero a lo mejor las necesidades sean otras. ¿Cuáles son las, digamos, en este caso los indicadores que muestran o qué factores se toman en cuenta para poder determinar este proyecto si es válido darle agilidad y a este no? Bueno, el Código Municipal ya establece los mecanismos de participación ciudadana. Hay diferentes mecanismos que las municipalidades pueden desarrollar. Obviamente que todos los proyectos que son presentados a la Dirección de Obras Municipales deben de contar con su respaldo de haber sido proyectos consultados con las comunidades, que parten de las comunidades y que obviamente que cumplen los requisitos, los estándares para la ejecución de las obras que está haciendo la DOM, ¿verdad? O tomar en cuenta los mecanismos necesarios, por ejemplo, de gestión de riesgo, de gestión medioambiental, de tal forma que los proyectos cumplan con todas las condiciones legales y técnicas para desarrollarlos. ¿Cuánto tiene de estar ya operando la DOM? 2,5, casi 3 años, ¿verdad? Realmente a finales de este año estamos cumpliendo apenas 2 años de fundación y te decía al inicio, ya estamos en presencia con proyectos de más de 200 municipios. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Hace falta engranar algo más que logre afinar y tener ese impacto? Porque quiero hablar también del otro, digamos, escenario que en su momento no deja de ser motivo de preocupación para algunos alcaldes que tienen la, voluntad de expresarlo y de decir, bueno, mire, la DOM no nos ha venido a trabajar estos proyectos y por esa razón no hemos logrado cumplir. Cuénteme un poquito sobre esa versión. Bueno, definitivamente la DOM todavía está en su etapa de desplegarse a todo su potencial, ¿verdad? Y toda su capacidad instalada. Obviamente solo tenemos 2 años, bueno, ni siquiera 2 años completos de haber sido fundada, y primero fue un reto importante conformar todo el equipo técnico de la dirección, el cual puedo dar fe de que tenemos excelente equipo técnico con una mística de trabajo impresionante que está colaborando hombro a hombro y día a día con las necesidades del país. Y por otra parte, nosotros podemos hacer, digamos, una línea base, ¿no? Nosotros tenemos las necesidades del país están muy alejadas de las soluciones todavía. Las municipalidades tienen muchas deficiencias, no de hace 2 años, ni 3 años, ni 4 años, sino que podemos estar hablando de muchos años. Te pongo un ejemplo, el Hospital Rosales que está ejecutando la Dirección de Obras Municipales. El Hospital Rosales no es una deuda de hace ni siquiera de 10 años, sino mucho más atrás. Entonces la Dirección de Obras Municipales viene saldando diferentes proyectos que no se han venido realizando, también como el tema del bacheo en los municipios. No se hizo no hace 2 años ni 5 años, sino que es una deuda de hace 2 periodos presidenciales por lo menos, ¿no? Entonces hemos avanzado con paso firme en la ejecución de los proyectos prioritarios. Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero una forma de decirlo es que estamos reconstruyendo el país, ¿verdad? Estaba prácticamente, si tú ves el tema de las escuelas, si tú ves el tema de la infraestructura de salud, si tú ves el tema de las calles que estábamos hablando municipales, si tú ves el tema del turismo, de los parques. Por ejemplo, el 21 de octubre estuvimos inaugurando la revitalización del centro histórico de Suchitoto, por ejemplo, donde se hizo una pintura de toda la fachada de la preciosa Basílica Colonial que está ahí, ¿verdad? Del Parque Central, para también impactar y implementar más trabajos para los salvadoreños. Entonces, y eso es algo que no se había hecho en, no sé, 20 años quizás. No se había hecho. Lo mismo se está haciendo, por ejemplo, en todo lo que es la Ruta de las Flores. Tú sabes que es un importante activo turístico para el país, que ya tiene años de estarse desarrollando prácticamente por sí misma, y ahorita se están revitalizando diferentes centros históricos de Ataco, de Apaneca, de Huayúa, de tal forma de que obviamente que sean mucho más atractivos y estén al día, digamos, con otros centros turísticos, incluso de nivel internacional, de tal forma que los salvadoreños tengan más trabajo y más oportunidades. Ok, me parece interesante, digamos, concluir de que por trabajo no se puede decir que no haya, ¿no? Sino que hay. Veamos un poco el tema de, quizás muy específico, de este tema de Mi Primera Escuela.
Las proyecciones fueron de construir, reconstruir, creo que alrededor de 5.000 escuelas. Cuénteme un poquito, ¿cómo está ese proyecto de atención que le da la Dirección de Obras Municipales al tema de las escuelas? Bueno, el tema de la educación es un tema principal y prioritario de nuestro presidente Nayib Bukele. Es un tema también complementario a lo que viene a ser la exitosa estrategia de seguridad que se está implementando. Ya lo dijo alguien antes, que si educamos al niño no vamos a tener que castigar al hombre, ¿no? Así que es un proyecto a largo plazo para cambiar realmente de forma radical a El Salvador. Así que la Dirección de Obras Municipales se suma a ese esfuerzo que están llevando a cabo también otras entidades del gobierno, como el Ministerio de Educación, el mismo Obras Públicas, en el cual estamos buscando llegar a la meta que tú mencionas, ¿verdad? Reconstruir más de 5.000 escuelas por lo menos 5 años, de los cuales, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales, te puedo comentar que justo este fin de semana pasado se inauguró el Centro Escolar El Ciprés en el Cantón El Niño en San Miguel, que ya es una escuela finalizada. Prácticamente fue una demolición completa del centro educativo y una construcción nueva. Por ejemplo, son 2 módulos de 2 niveles que cumplen ya con los nuevos estándares de las leyes que se han creado para el respecto, para mejorar las condiciones de educación de los niños. Sabemos que especialmente en la primera infancia, en lo que es la parvularia, los niños necesitan unos espacios adecuados para desarrollar todo su potencial, poder aprender, sentirse seguros, poder crecer de la mejor manera. Así que estas escuelas no solo son como antes, ¿verdad?, que solo se pintaba de azul y blanco y decían que ya habían mejorado las escuelas, sino que se está demoliendo y reconstruyendo prácticamente las nuevas escuelas, y obviamente eso es un proyecto que no está demorando. Obviamente esto viene a, como bien dice la frase, dignificar la educación, especialmente de los niños y niñas, que son los que directamente se ven beneficiados con estas obras de reconstrucción, ¿no? Definitivamente, y déjame comentarte, también hay espacios lúdicos, ¿verdad?, comedores, el área administrativa, todos los sanitarios ya nuevos y adecuados, digamos, para los niños, incluso dependiendo de la edad de los niños, ¿verdad? Hay unos sanitarios baby que se les llama para los niños pequeñitos. Entonces, todos esos elementos se han ido implementando, y como muy bien lo ha dicho nuestro presidente Nayib Bukele, lo público no tiene por qué ser de menor calidad que lo privado. Entonces, estas nuevas escuelas, te puedo decir, y los invito a que ustedes también las visiten, realmente da gusto poder estudiar ahí, y es un honor, yo creo, para los niños sentirse parte de esa población estudiantil en estos municipios. Es decir, a la hora de poder trazar la aceptación de un proyecto, la ejecución de un proyecto, no importa, digamos, el rubro, o si hay de prioridad a prioridades, salud, educación, y luego viene el resto. Cuando hablamos de, por ejemplo, trabajos por el rescate o por la remodelación de parques, el caso del centro histórico de Suchisoto, que me decía, cuando hablamos de prioridades. Claro, el punto... ¿O hay una reclasificación o clasificación de proyectos? El punto, Ernesto, como te decía al inicio, el abandono que ha existido en el país con respecto a la infraestructura, en este caso municipal, es tan grande que todo es prioridad, ¿verdad? O sea, los aspectos, los proyectos que tienen que ver con el respaldo económico, como es el turismo, obviamente que son importantes para generar empleo, para generar oportunidades. El tema de la educación, pues obviamente que es un tema prioritario, que nunca debemos de quitar el dedo sobre ese tema. Los proyectos de agua y de saneamiento, pues obviamente nuestras comunidades necesitan el agua de manera oportuna y de la calidad adecuada. Así que la Dirección de Obras Municipales hasta está construyendo también camposantos o cementerios, los cuales también tal vez no es una obra que queramos hablar mucho, pero son necesidades que tienen todas las municipalidades y son necesidades de la población. Entonces, abarcamos toda la gama de proyectos, y solo termino con algo. Por ejemplo, podemos hacer proyectos desde menos de $50,000 hasta proyectos como el Hospital Rosales, que anda arriba de los $60 millones. Justo iba a preguntarle del tema del Hospital Rosales, que ampliemos un poco cuál es el nivel o el estatus que lleva dentro del trazo de su construcción. Efectivamente,
como lo mencionábamos anteriormente, el Hospital Rosales pues representa, digamos, el inicio, parte de ese cambio estructural que está habiendo en todo el sistema de salud del país, ¿no? Recordemos que es el principal hospital de la capital, así que su reconstrucción también había sido pospuesta o no había sido posible durante muchos años anteriormente y hasta ahora pues está llevando a cabo. Ahorita se han iniciado, se ha avanzado en todo el proceso de fundación del edificio. Es un edificio que tiene 2 sótanos, 4 niveles, va a tener todo su equipamiento adecuado para tener los consultorios, las clínicas, algunos procesos que se van a hacer dentro de él, como es la hemodiálisis, ¿verdad? Va a contar incluso con guardería para los trabajadores del hospital, ya que laboran largas jornadas o en turnos, ¿verdad? Lo cual les puede dificultar cuidar de sus niños para que ellos estén tranquilos y seguros de ese tema. Así que va a contar con todas las... o sea, con toda la, digamos, adecuación que hoy en día no tiene. Exactamente, ¿verdad? O sea, por eso estamos hablando de literalmente reconstruir a todo El Salvador, empezando por su infraestructura, ¿no? Así que esperamos que la obra esté finalizada lo antes posible, tal vez 1 año y medio para su finalización. Sin embargo, creo que va a marcar un antes y después de la infraestructura de salud en el país y va a ser, pues, un importante legado del gobierno del presidente Nayib Bukele para todos los salvadoreños. Esta es una pregunta personal y me ha llamado mucho la atención en el tema de la construcción del Hospital Rosales, porque tiene también dentro de su infraestructura un diseño, ¿verdad?, con material que obviamente merece ser rescatado, que entiendo es parte del patrimonio también nuestro, ¿no?, que es las actuales instalaciones, especialmente aquellas que tienen cierto diseño con láminas que fueron, por cierto, traídas desde Europa. Este se va a mantener vigente, ¿no? El Hospital Rosales, la intervención del Hospital Rosales tiene diferentes fases. Digamos que ahorita estamos en la fase 1, donde se está construyendo donde era anteriormente el hospital de maternidad, que se demolió completamente, que está en una esquina, ¿verdad? Ahí. Enfrente, entonces, lo que es enfrente. Enfrente de la parte histórica que tú estás mencionando. Entonces, primero se va a poder construir esa primera fase, digamos, donde se va a poder mover varias de las atenciones que están actualmente funcionando en el hospital antiguo, por así llamarlo, y eso va a permitir ir moviendo e ir haciendo las readecuaciones en el resto del complejo, ¿no? Sí, llamémosle del complejo, porque quedaría ya como una especie de integrando toda esta zona. Sí, recuerda que hay una parte de laboratorio. El laboratorio de Bablock también, que está al otro lado. Obviamente, la idea con esa parte histórica es obviamente convertir una parte en una especie de museo y obviamente conservar todos esos edificios patrimoniales. Donde se está construyendo esta primera etapa, se logró subsanar unos problemas que se conocieron geotécnicos en su momento con relación al tema de filtraciones de agua en el suelo donde estaba anteriormente maternidad. Bueno, te digo que todos esos proyectos, especialmente estos que son de una gran envergadura, pues cuentan con todos sus estudios previos para poderlos ejecutar antes, ¿no? Y precisamente este edificio, porque debe de estar capacitado, pues, para resistir, por ejemplo, sismos, etcétera, y poder seguir funcionando. Tiene, por ejemplo, pilotes en toda su fundación y entonces que van sumamente profundos para garantizar su resistencia sísmica, así que sí ha cumplido, pues, con todas esas normas de construcción. Vamos a ver, aprovechamos también a esta hora de la mañana, usted ahí tiene en la parte inferior derecha, viendo de frente su monitor, pues la imagen satelital que estamos transmitiendo para que usted pueda ver la magnitud de cobertura que está teniendo toda la espiral del fenómeno Pilar que está dejando sobre nuestro territorio. Acá en esta zona en la que nos encontramos, la zona Escalón, pues hemos tenido lluvia de manera permanente hasta esta hora de la mañana. Vamos a ver, tenemos una pregunta, ingeniero, que dice: hola, buenos días, Ernesto. Pregúntale a tu invitado cuándo va a comenzar la construcción del mercado de mariscos en el municipio de La Unión. Gracias, saludos La Unión. Repórtenos también cómo está la situación en La Unión. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Antes de contestar concretamente, comentarte que la Dirección de Obras Municipales está interviniendo más de 8 mercados a nivel nacional. Por ejemplo, ahorita están en licitación ya los mercados de Santa Ana, el mercado de San Miguel, que son con los cuales se está iniciando, digamos, toda una reconstrucción de esta importante infraestructura del país, ¿no? Entonces, con respecto a los mercados de la Unión, pues comentarles que sí se encuentra ya en el último proceso de formulación, pues para pasar a la etapa de licitación y empezar el proyecto también de construcción. Estamos trabajando también los mercados de Colón, el mercado de Chalchuapa, mercado del Triunfo, y como te digo, más de 8 mercados más que se están ejecutando actualmente. ¿Cómo está la situación del mercado acá en San Salvador de San Miguelito? Ese también es otro importante proyecto que está desarrollando la Dirección de Obras Municipales. Como tú sabes, fue un mercado que se quemó también en el año 2021. Hubo que demoler prácticamente toda la infraestructura que estaba. Tiene una quebrada cercana que también hacía que había que hacer algunas obras de protección o mitigación previas para ejecutar el proyecto. Pero el proyecto está ejecutándose, pues, y avanzando de acuerdo a lo programado. A ver, tengo otra pregunta ahí que nos formula un televidente. Vámonos a... Buenos días, Ernesto. Pregúntale al señor de Ladón por qué no han llevado a proyectos a Panchimalco. Primera pregunta. Ya que el alcalde de la ciudad dice, ya el comentario, no ha hecho nada por su población. Y las comunidades hacen pequeños proyectos para mantener las calles con acceso para los vehículos. Panchimalco, ¿hay proyectos en Panchimalco? La comunicación directa con la Dirección de Obras Municipales, pues la tienen que hacer directamente en las municipalidades, ¿no? Las municipalidades deben de hacer los requisitos a la Dirección de las Obras Municipales para poder tomar acciones en campo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para poder atender, digamos, estas necesidades de la población. Ok, bueno, vamos a seguir conversando y conociendo precisamente el rol que está jugando o desempeñando la Dirección de Obras Públicas, DOM, en el marco y en el contexto también de sus 2 años de trabajo, y hoy en este momento que apremia el país y que seguramente pues está también jugando un rol importante a raíz de la emergencia que está viviendo el país. Tomamos a la pausa, 6:59, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Manténgase pendiente de nuestra programación. Estaremos desde luego, como siempre, abriendo espacios a través de nuestros equipos de Telenoticias Megavisión para poderlos mantener a ustedes informados sobre el curso de la emergencia en la que se encuentra el país a raíz del paso de la tormenta Pilar, que ya se encuentra desde esta madrugada, presente en casi la mayoría de todo el territorio nacional, especialmente en la zona costera, y que está dejando desde luego permanente lluvia, ¿verdad? Lo cual esto representa el gran reto y desafío de evitar tragedias, teniendo la precaución y sobre todo también la salvaguarda de las autoridades que están atentas a poderles auxiliar a ustedes. Nosotros para informarles y orientarles. Continuamos conversando con el ingeniero Víctor Jiménez, representante de la Dirección de Obras Municipales. Ingeniero, cuénteme un poquito, en el sector de la zona rosa, acá en San Salvador, se llevan a cabo proyectos de el cableado subterráneo, ¿no? Esto con el propósito de embellecer más la ciudad. Pero esto ha traído también, obviamente, inconvenientes. Toda obra de construcción en carretera, en calle, lo que sea, siempre genera un problema, un caos, por ejemplo, reciente vehicular. Pero cuéntenos un poquito sobre este proyecto. ¿Cuándo se termina? ¿Cuál es el alcance que tiene? El centro histórico también de San Salvador está siendo impactado por proyectos de esta naturaleza. De acuerdo, Ernesto. Como mencionamos anteriormente, la reactivación económica del país también es una prioridad en la cual la Dirección de Obras Municipales está apoyando con todo su equipo y su capacidad
técnica. Dos lugares importantes donde estamos haciendo proyectos de cableado subterráneo, pues obviamente es la parte de apoyar el centro histórico de San Salvador, en todo lo que es la calle Rubén Darío, que va del Parque Cuscatlán hasta prácticamente el centro histórico, el parque principal, y también la zona de valga la redundancia, zona rosa, que también se está interviniendo. Obviamente que esto tiene dos objetivos. Uno, por ejemplo, mitigar riesgos. Por ejemplo, ahorita con las lluvias hemos visto postes caídos, cables que a veces se desprenden. Entonces, a la hora de canalizar toda esta parte de la canalización eléctrica y telefónica, pues bajamos riesgos en ese sentido. Y por otra parte, también importante quitar toda esa aspecto visual, digamos, negativo que vemos en las ciudades con el gran montón de cables colgando de los postes, que cada vez van siendo más y más y más. Entonces, por ejemplo, para el tema de la zona rosa, nosotros tenemos el proyecto ya a más de un 95% de avance. Eso significa que ya tal vez en los primeros días de noviembre, la próxima semana, podemos estar entregando ese proyecto. Ha sido, como tú mencionabas, un proyecto importante para poder ejecutar en el menor tiempo posible y con las menores afectaciones a los comerciantes y a las personas que circulan o viven por la zona. Ha sido un trabajo que se ha hecho 7/24 para garantizar que se hagan en el menor tiempo posible. Así que ya estaríamos pues por entregar ese importante proyecto que marca un antes y después en esa zona. Yo creo que no estamos acostumbrados a ver nuestras calles sin cables, así que vamos a poder disfrutarlas en esa zona. Lo mismo está con el centro histórico. Tenemos tiene dos fases, una que va del Simón Bolívar hasta abajo del Ula Ula y una que va del Simón Bolívar hacia el Cuscatlán. En la primera ya llevamos también el 100% de lo que es la infraestructura o la obra civil, que significa hacer las excavaciones, poner unas cajas de registro, meter toda la tubería, y posteriormente vienen las empresas de telefonía y de energía eléctrica a poner nuevamente el nuevo cable, ¿verdad? Son varios kilómetros de cable nuevo que se está instalando, así que ya ambos proyectos están bastante adelantados y van a apoyar pues a toda la revitalización del centro histórico de San Salvador y en la zona turística, de tal forma que todos los salvadoreños podamos disfrutar, así como los extranjeros. Estos subterráneos se reúnen obviamente todos los controles llevan todos los controles de seguridad, ¿no? Todo ese canon. Claro. Digo, en el sentido de que se entremezcla cableado de energía eléctrica con el resto de cableado de servicio, televisión, telefonía y todo esto. Sí, recuerda que esa es una obra que tal vez se dice muy fácil, pero lleva un montón de detalle técnico. Sin embargo, es algo que se hace en todas las partes del mundo y estamos cumpliendo con esos estándares. Obviamente que las empresas de telefonía y eléctrica tienen sus estándares también para este tipo de obras y así se ha cumplido con todos ellos. Decía que en el centro histórico de San Salvador ya hay un avance importante. ¿Para cuándo se estaría concluyendo esa? ¿O es un proyecto ampliado o que se va a ir ampliando, ¿no? Así porque es. San Salvador está copado de eso. Ustedes están, digamos, la DON está de alguna manera atendiendo y corrigiendo lo que en el pasado, como toda ciudad que debió haber sido bien planificada, debió haberse hecho, ¿no? Claro, incluso esta calle que te estoy hablando, por ejemplo, ahí tenemos edificios emblemáticos como el del telégrafo, ¿verdad? Pero que tú no lo podías ver porque tenía una gran cantidad de cables, ¿verdad? A eso pero no nos vamos lejos acá en el Paseo General Escalón, ingeniero. Claro, claro. Aquí hay una gran cantidad de cables por todo el paseo. Claro. Difícilmente puedes apreciar a veces lo bonito de un edificio, ¿no? A eso súmale también que cuando el presidente Nayib Bukele estuvo en la alcaldía de San Salvador, ya hace varios años, empezó, digamos, a limpiar de vendedores primero, a limpiar de vendedores esas calles, y ahora se está trabajando ya en toda esa parte del cableado subterráneo para dejar esas vías sumamente atractivas y dispuestas para el turismo, ¿no? Y me preguntan acá que cuál es el parámetro para cambiar o mejorar una calle, dice. Es el bacheo o recarpeteo, que es lo mismo, entiendo yo, y construirla completamente, dice.
Bueno, sí hay diferentes niveles de intervención dependiendo del deterioro que tiene la calle, ¿no? En términos generales, bacheo pues es prácticamente centrarse en puntos específicos donde están los agujeros en la calle, y en el recarpeteo pues es levantar prácticamente toda la carpeta asfáltica y volverla a poner prácticamente nueva, ¿no? Entonces, depende cómo esté el estado. Depende de cómo esté el estado. Sin embargo, que muchas están sumamente deterioradas, que la opción, digamos, es prácticamente levantar todo el asfalto y volverlo a poner. O sea, la DON interviene las calles que le pertenecen a las alcaldías, ¿verdad? Así es, recuerda que hay unas vías que atiende Fovial, incluso... O sea, eso es dejarlo bien en claro, porque está Fovial que traza otro rumbo, ¿no? Y está Obras Públicas que tiene otro rumbo. Así otro es. Rol. O sea, que cada quien tiene específicamente su rollo. Exactamente. Su rol. Por ejemplo, Fovial está más enfocado en las vías principales interdepartamentales, ¿verdad? Y la Dirección de Obras Municipales tiene las vías precisamente del municipio, de dentro de las ciudades principales de cada cabecera o ciudad. Ok, tengo una pregunta ahí también en pantalla del televidente que nos dice lo siguiente. El sábado recorrí varias calles de Apopa y están muy deterioradas para ser uno de los municipios más grandes. ¿Será que no hay comunicación entre la alcaldía y la Dirección de Obras Públicas? Como te mencionaba, el contacto que tenemos con la DOM es a través de las municipalidades. Creo yo que tenemos contacto con las 262 municipalidades del país y trabajamos sin distinción política, porque las necesidades pues no tienen color político. Así que el tema será la organización para llevar a todas las municipalidades las obras de recarpeteo. Así que, digamos, en la primera fase que te mencionaba, en la cual se ha invertido más de 100 millones de dólares en los primeros proyectos que se han realizado, de muchos de los cuales ya están finalizados, pues solo es esperar las segundas fases para ir complementando a todas las principales ciudades del país. A ver, los proyectos de cooperación, la mayoría son proyectos de cooperación, fondos destinados para estas obras, o también el presupuesto mismo que maneja, que es un presupuesto fuerte, grande, que maneja la Dirección de Obras Municipales. Sí, hace poco estuvo la Dirección de Obras Municipales presentando el presupuesto 2024 en la Comisión de la Asamblea Legislativa. El presupuesto ronda arriba de los 430 millones de dólares, de los cuales prácticamente un 25% viene de entidades financieras internacionales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación alemana con el Banco KfW, lo cual también habla del respaldo, la confianza que genera la Dirección de Obras Municipales para poder ejecutar estos fondos, los cuales pues estas entidades financieras establecen ciertos requisitos, ¿no?, que hay que cumplir. Un aspecto importante que ayuda en todo esto para la Dirección de Obras Municipales es que es la primera institución del sector construcción que está certificada ISO 37001, que es una norma contra soborno, ¿no? Lo cual habla pues del enfoque o de la visión de la Dirección de Obras Municipales de poder invertir hasta el último centavo en las obras para la población. Ok, otra pregunta. Los habitantes de la colonia Bernal, acá en San Salvador, pedimos que se intervenga la construcción, ya que han venido años anteriores, dice acá, arreglando la calle principal de la colonia Bernal frente al hospital militar, pero esta siempre se deteriora. Es necesario hacerla nueva, dice, completa. Es una especie de solicitud, ¿no? Sí, ahí reitero lo que te había comentado, los requerimientos o las solicitudes para la Dirección de Obras Municipales son a través de las municipalidades. Entonces motivaría yo a las diversas comunidades que eleven sus requisitos o sus solicitudes a su municipalidad para que estas las tramite a la Dirección de Obras Municipales. ¿Cuál es, para ir un poco cerrando y hablando de CAES, hoy con motivo de esta presencia de lluvia que vamos a tener, que entendería yo es bastante fuerte, ¿será que las actuales carreteras podrán resistir una buena lluvia, un buen sistema como el que nos está afectando y que se prevé y que lo estamos viendo en estas imágenes satelitales, ingeniero? Puentes, claro. Hablamos de puentes y todo esto.
Sí, esperamos pues que las condiciones no se empeoren. ¿Sí? Sin embargo, esperamos pues que toda la infraestructura vial de nuestro país pueda ser resistir. Puede resistir, a eso me referí. Y lo otro más importante es siempre darle seguimiento al mantenimiento, ¿no? Si en toda obra pública es importante darle mantenimiento. Después de esta etapa de invierno, obviamente que todas las instituciones nos pondremos al día para dejar todas las calles como deben de ser. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya permitido contar con su presencia a esta hora de la mañana, poder actualizarnos cómo está la infraestructura de cara al impacto que está teniendo las lluvias en nuestro territorio. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, gracias a toda la teleaudiencia por su fina atención. Bueno, vamos a la pausa. Ya Luis Ernesto Mendoza está listo para llevarnos también y darnos y actualizarnos con la información a esta hora de la mañana. Pausa y regresamos también en la segunda parte del programa. Vamos a conversar con el doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA, acerca de estos fenómenos climatológicos, cómo impactan, cómo afectan y cómo de alguna manera estarlos observando. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias a Luis Ernesto Mendoza. Vamos a estar atentos a que nos estés también dando información de última hora. Gracias por mantenernos informados. Antes de poder saludar a nuestro invitado en esta segunda parte del programa, quiero decirle a usted que ahorrar tiempo y dinero con PharmaValue es lo más fácil. Ahora puedes hacer tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso. Tus medicamentos, estos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Así es que desde ya, descárgala. Está disponible en iOS y también en Android. Los precios bajos, los 365 días del año en medicamentos solo en PharmaValue. El doctor Ricardo Navarro con nosotros, presidente del CESTA. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Por aquí, un gran gusto estar aquí, Neto. Siempre un placer acá. Lo trajo Pilar. Me trajo, y no fue la Virgen del Pilar, sino que la tormenta que tenemos. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias. Obviamente todos estamos muy a la expectativa de este otro fenómeno que se nos ha presentado, que es una variable en términos de historia. Bueno, hemos tenido tormentas, fenómenos como Adrián, hemos tenido varios acá en el Pacífico que... El 12E, ¿se acuerda? Sí, también, que nos afectó, gracias por el recuerdo, pero ahora tenemos este otro fenómeno que obviamente nos está poniendo en alerta, ¿no? Amenazando. O amenazando. La Claro. amenaza es latente. Claro. Cuéntenos un poquito, ¿cómo está observando usted? Claro, este fenómeno? es que mire, la naturaleza nos está pasando la factura, ¿me entiende? Si usted llega a un restaurante y comienza a una gran fiesta con todos sus amigos, viene una factura después. Entonces la naturaleza la está pasando, así de fácil. Ahora, ¿y cómo se expresa esto? Mire, eventos climáticos extremos siempre han habido, ¿verdad? Desde hace, qué sé yo, miles de años atrás. Pero ahora se están volviendo más frecuentes. Ese es el problema. Con todos los cambios que hemos hecho nosotros en el clima, ¿verdad?, estamos fortaleciendo esos eventos climáticos extremos. El caso de los huracanes, por ejemplo, se están volviendo más fuertes, se están volviendo más lentos y se están volviendo más húmedos. Fíjese esta tormenta Pilar, ahí está quieta, fíjese que no se mueve mucho, ¿verdad? Claro, menos mal que está un poco retirada, algún centenares de kilómetros de la costa. Estuviera esto en la costa, imagínense los estragos que estaría ocasionando. Eso fue lo que pasó con el Mitch, se quedó quieto, ¿verdad? Antes los huracanes movían a, qué sé yo, 15 a 20 kilómetros el desplazamiento, ¿verdad? Ahora a veces 4 kilómetros, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios, producto de que hemos alterado nosotros las condiciones de funcionamiento de la atmósfera, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora, este fenómeno sin duda alguna no tiene las características de ingreso a nuestro territorio, pero sí de arrojarnos mucha agua basado en ese espiral lento que está experimentando, como usted bien lo dice, que no se mueve. Las autoridades del Instituto Nacional de Huracanes sostiene de que la velocidad con la que va son 7 kilómetros, es lento.
La posibilidad de ingreso al territorio no lo hay, pero sí vamos a tener mucha lluvia. De hecho, es lo que estamos teniendo ahí en el radar. No sé si lo podemos capitalizar en este momento para que con el doctor, que sé que también lee de alguna manera este tipo de muestreo de imágenes, para saber del impacto que puede tener en las zonas que seguramente usted tiene muy bien clasificadas, que representan un riesgo para poder ser atendidas. Claro. Gracias, sí. Claro. Ahí está. Mire, doctor. Sí, es que mire, nosotros tenemos un país altamente vulnerable, ¿verdad? Porque claro, si hablamos del cambio climático, ¿verdad?, y vemos la causa, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, El Salvador emite 0.0 algo, ¿me entiendes? Es bien pequeño. Pero el problema fundamental nuestro es que estamos volviendo nuestro territorio cada vez más vulnerable, ¿verdad? Cada vez estamos destruyendo los últimos reductos boscosos, cada vez estamos contaminando más el territorio, cada vez estamos destruyendo más todo lo que es la fauna y la flora de nuestro país. Entonces, claro, cuando viene un fenómeno fuerte como este, eso genera impactos serios, ¿verdad? Mire, este año 2023 ya es el año más caliente desde que se tienen récords. O sea, en los últimos 160 años se tienen récords más o menos confiables. Ya para finales de septiembre, el promedio de temperatura del 2023 superaba al promedio de los años anteriores. Ya estamos en el año más caliente. Y parece que va para arriba todavía. Y los científicos sostienen que para el siguiente año, 2024, lo va a superar. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener cada vez más y más problemas. Mire, si usted se pone a ver cuáles han sido los 10 años más calientes de los que han sido medidos, ¿verdad? Son los últimos 10 años que hemos tenido, desde el 2014 para acá. Sí. Entonces, imagínense, si nosotros vamos en esa vorágine de seguir incrementando la temperatura del planeta, no nos podemos extrañar de todos estos impactos, neto. O sea, esto nos va a venir cada vez con más frecuente. Ahora, eso por el lado del cambio climático, que no es el único problema que estamos ocasionando. Por otro lado, estamos destruyendo la fauna y la flora. Mire, en el último medio siglo, ¿verdad?, desde el 1970 al 2018, ¿verdad?, casi el 70% de la abundancia de vida silvestre ha sido destruida. Estoy hablando de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 70%. Fíjese que todo eso es necesario para el funcionamiento del ecosistema, ¿verdad? Porque un problema que nosotros tenemos aquí en el país es que llueve y de pronto se genera una gran inundación. El ecosistema no tiene capacidad de absorber todo ese fluido. Con toda la, ¿verdad?, destrucción de bosques y la pavimentación de calles, eso, el agua no tiene suficiente tiempo para poder entrar a los mantos subterráneos, agarra cuesta abajo. Y claro, en las partes bajas es que genera los problemas. Bueno, acuérdense el famoso caso con el bus aquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La colonia de la Málaga. Sí. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros por un lado estamos calentando el planeta, por otro lado estamos destruyendo la biodiversidad y encima de eso lo estamos contaminando. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro nuestro? Bueno, en ese camino vamos, a nivel planetario. Yo tengo alrededor de 35 años de estar en el periodismo. Yo recuerdo que desde ese entonces organizaciones como las que usted representa, usted particularmente ha sido emblemático en poner el grito en el cielo, de hacer algo para evitar caer en esta situación que ahora pareciera ser que el tiempo les ha dado la razón. Claro, sí, es que mire, eso se veía venir. Mire, hace como unos 50 años, ya un poco más tal vez, yo era estudiante de una universidad de Estados Unidos, ¿verdad? Un compañero que estaba sacando su tesis doctoral me explicó, ¿verdad? Mira, fíjate que aquí la radiación solar pasa, pero aquí no. ¿Y eso qué es? Es el efecto invernadero. ¿Y eso qué pasa? Es que en el planeta estamos tirando gases que ocasionan eso, se va a calentar. No, ahí es donde yo aprendí, hay más de 50 años, imagínense usted. O sea, eso se veía venir. La ciencia lo conoce desde hace un par de siglos atrás, así con certeza. O sea, eso se veía venir, ¿me entiende? Y los científicos lo han venido alertando año con año. Pero imagínense, desde que se estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cada año hay reuniones. Este año va a ser la número 28. ¿Qué significa? Hemos pasado 27 años en reuniones y no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué? La presión del gran capital. O sea, el petróleo
significa gran poder económico. Y todo lo que ahí se deriva, verá, la industria y todo. Entonces, eso hace que no se tomen los acuerdos que son necesarios. Y fíjese usted que para la reunión que va a haber allá en Dubái, el próximo mes, reunión de cambio climático, el jefe que ha puesto el gobierno de Dubái para que, verá, coordine todo eso, es nada menos que el presidente de la Corporación Petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. Imagínese usted, el jefe de la Corporación Petrolera. Está como que usted ponga al lobo a cuidar a la gallina, ¿verdad? O a los venados. Eso no va, pero así es. Este fenómeno que tenemos hoy en día frente a nuestras costas nos encuentra, sí, prevenido, pero en tema de gestión, en tema de riesgo, seguimos siendo vulnerables territorialmente hablando. Totalmente. Sí, por las imágenes que tenemos ahí mostradas en pantalla, sin duda alguna toda la zona costera va a resultar afectada. Claro, ahí va a haber afectación, pero ¿qué pasa, digamos, en la ciudad con todas las alcantarillas llenas de plástico desechable, por ejemplo? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Ahí viene una pregunta ahí que nos tenían, gracias producción. Había una pregunta. Ernesto dice, hola doctor, y Ernesto, una noticia sobre la elevación de temperatura es que estamos en punto de ebullición. Explíquenos los riesgos para nuestra gente. Este término de ebullición fue utilizado hoy en el contexto de Naciones Unidas. Naciones Unidas, ¿eh? Sí, que el señor Guterres dijo en su momento, correcto, tenemos que aceptar que el mundo ha cambiado y que ahora ya que el cambio climático ya no... Sí, él dijo calentamiento global. Sí, de calentamiento global. Hoy es ebullición. Ebullición global, dijo. O sea, que sí, es una manera de decir las cosas. Por esta ola de calor mundial que tuvimos hoy. Claro, es una manera de decir las cosas, ¿va? Y me parece muy oportuna porque esto ha generado mucha discusión a nivel internacional. Esto hizo que todo el mundo estuviera pendiente de lo que estaba diciendo el señor secretario general. Y es la verdad, es que vamos en ese camino. Pero ¿qué trae esto? Voy a hacer una pausa porque hemos tenido problemas ahí voy a hacer una pausa. Hacemos la pausa para corregir 7:31 y luego hablamos. ¿Qué significa ebullición? Significa hervor. Claro. O sea, pero es que estos calores que tuvimos no fueron fáciles, ¿no? No, es que cada día van peor. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:31, regresamos. Ahora sí, gracias. El año 2023, regresando a este tema del concepto de ebullición por calentamiento global, ebullición global, que fue el término que ocupó el secretario general de Naciones Unidas en referencia a toda esta ola de calor que tuvimos, y que de alguna manera ha sido catalogado como el año con más altas temperaturas históricas, ¿no? Claro, lo que dijo el señor secretario general es una forma metafórica de expresar que la cosa se está poniendo más grave. Este año 2023 ya hemos establecido récord en cuanto al incremento de temperatura. Este año 2023, como decíamos. Y el año 2024, esperan los científicos, va a superar al 2023. Entonces, ¿para dónde vamos? Yo, como les decía, los últimos 10 años han sido los más calientes. Antes hablábamos de el año 1998, hoy solo del 2014 para acá son los más calientes. Entonces, ya estamos en una situación sumamente grave. Y como les repetía, no solo es lo climático, es lo biológico también, ¿verdad? Es la contaminación. Y esto es el producto de que no hemos entendido que nosotros somos parte del planeta Tierra, entonces debemos garantizar que haya un funcionamiento armónico entre la humanidad y el resto del planeta. Eso no lo hemos logrado, neto. Siempre ha sido un comportamiento de conflicto, ¿verdad? Ahora, creo que la pregunta, ¿y qué hacemos ahora, pues? ¿Verdad? Eso sería como la pregunta, ¿verdad? Y claro, El Salvador, como decíamos, un país pequeñito comparado en todo el contexto global, ¿verdad? Pero nosotros a nivel nacional deberíamos por lo menos garantizar que no nos estemos volviendo más vulnerables. Lo primero. Segundo, creemos nosotros que deberíamos establecer una estrategia de sobrevivencia. ¿Qué significa? El Estado debería pensar cómo voy a garantizar que en El Salvador
haya el agua que la gente necesita, por ejemplo. ¿Verdad? Y para que haya agua que la gente necesita, claro, necesitamos leyes buenas, ¿verdad? Pero además de eso, que el ecosistema nos esté suministrando agua. Y el problema es que el ecosistema no está funcionando bien, porque lo hemos deteriorado. Entonces, habría que garantizar que las zonas recolectoras de agua y lluvia estén cumpliendo su función. ¿Me entiendes? Hablando del agua. Lo mismo podemos decir hablando de los alimentos. Habría que garantizar que tenemos el alimento que necesitamos. ¿Verdad? Y en esto del alimento, mire, hay muchas técnicas. Por ejemplo, deberíamos tener nosotros reservas estratégicas de granos básicos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando no hay frijoles, allá andan comprando en México y hay una serie de acusaciones que se escuchan por ahí, ¿verdad? De todos estos negocios turbios. Deberíamos tener nuestras reservas estratégicas de granos básicos. Deberíamos tener nuestros santuarios de semillas. Nosotros le llamamos así, otros le llaman bancos de semillas, ¿verdad? Pero bueno, debería promoverse no solo a nivel nacional, como era el caso del IRA, ¿se acuerda? El viejo IRA, ¿va? A nivel municipal. También debería cada municipio tener sus reservas de granos básicos para cuando hay una sequía, inclusive cuando hay un terremoto, cuando hay un gran huracán. Todas son medidas de sobrevivencia. Ahí tenemos una pregunta, dice, para incentivar a sembrar bosques, dice, renovables, sugiero incentivo fiscal a ese rubro, dice, y certificar los bosques para tener un valor agregado en la bolsa de valores, dice. Sí, claro, necesitamos plantar bosques, obviamente, siempre y cuando no sean monocultivos. Esta es otra cosa que también debemos aprender de la naturaleza. La naturaleza nunca nos pone un monocultivo, nos pone todo un bosque. Y el bosque implica diversidad biológica, que es una cosa sumamente importante también. Y a veces cuesta porque la gente quiere o plantar un determinado, bueno, el famoso eucaliptos y el teca y esas cosas, ¿verdad? Pues no es que el arbolito sea malo en sí, pero necesitamos nosotros la diversidad biológica. Mire, otra cosa fundamental, Neto, debería ser también promover la producción alimentaria a nivel familiar, ¿verdad? Huertos, hasta donde se pueda, ¿verdad? Yo sé que algunas personas que viven en un cuarto piso por allá en la Sacamilpa, no todos tenemos el espacio para poder hacerlo. Pero hay gente que sí. Pero igual sucede con la promoción del uso de la bicicleta. No todos vamos a poder usarla, pero mucha gente sí. Entonces hay que facilitar eso. Entonces eso reduce el impacto. Mire, y con estas ciclovías ya vamos a hablar. Usted está contento porque usted era un promotor del tema del uso de la... Claro, el problema es que comenzaron, a mi juicio, en lugares donde no se utiliza mucho la bicicleta. Mire, pero no lo he visto usted utilizar la ciclovía, ¿o sí las está ocupando? No, nosotros las utilizamos como cesta, pues yo personalmente no mucho, pero los compañeros sí. Sí, okay. Sí. Pero mire, deberíamos haber comenzado, pienso yo, con ciclovías en los lugares donde se utiliza ya la bicicleta bastante. Allá por Apopa, ¿verdad? WhatsApp, esos lugares. ¿Verdad? Inclusive allá por Acajutla, en la zona costera, lugares. Más que bicicletas son motos ahora las que están ocupando. No, eso es otra cosa. Y aquí en la ciudad también. Claro, no, es otra cosa terrible. Pero mire, otra cosa que yo creo que había que ponerle ojo también, ojalá los encargados de los funcionarios escuchen esto, con la gestión de los desechos sólidos. Mire, Neto, todo lo que es orgánico debería ser prohibido que eso llegara a un botadero o a un basurero o a un relleno o cualquier parte. Eso debería procesarse localmente lo más cerca del lugar de origen. ¿Por qué? Por lo menos hay dos razones. Uno, cuando usted convierte en compost todo lo orgánico, usted genera material que debe regresar a la tierra. Usted no puede estar retirando de la tierra los nutrientes o los nutrimentos y esperar que la tierra indefinidamente le siga suministrando a usted el alimento. Usted tiene que regresar el recurso, ¿no es cierto? Entonces, había que estar regresando eso, por un lado. Pero por otro lado, cada vez que usted lleva material orgánico a un relleno sanitario o un botadero por ahí, usted está generando metano. Y el metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Una meta que debería ponerse el gobierno es que en espacio de un año, por ejemplo, todas las alcaldías deberían estar capacitadas. Hay mucha gente que lo hace. O sea, esto no es conocimiento, ¿verdad?, raro por ahí. Mucha gente lo hace. Capacitadas en convertir todo lo orgánico en abono. Por ejemplo, cada mercado, por decir algo, ahí debería tenerse su planta de compostaje. En un mercado se genera un montón de verduras y cosas orgánicas, ¿no es cierto? Sí. Ahí debería tener su centro de compostaje, convertirlo en abono. Porque otro problema que hay es que no se trata de
andar paseando todos los desechos, ¿verdad? Y andar dejando el rastro, porque es lo que sucede, dejan un rastro cuando van los camiones de basura, ¿verdad? Eso debería procesarse lo más cerca de su lugar de origen. Buenos días, pienso que esto es parte del descuido, dice, parte de nuestro descuido, se están construyendo muchas calles sin tomar en cuenta la deforestación, no se ven planes concretos de parte de medio ambiente, dice. Claro, es que mire, al medio ambiente le falta personal, le faltan recursos a usted, ¿verdad? Mire, a nivel industrial, por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre que sería fundamental, el Ministerio del Ambiente debería investigar cómo es el uso del agua, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense lo que hacen en otros países. Alemania lo hacía, no sé si lo hace todavía, me imagino. Ellos, por ejemplo, toman, digamos, las lavadoras, ¿verdad? Y por una determinada cantidad de ropa calculan el agua que utiliza. Pues imagínense, unas lavadoras utilizan 10, otras 15, otras 20, entonces ponen como ley. En 2 años, ninguna lavadora va a utilizar más de 10. Entonces, claro, las otras que utilizan bastante agua, como decimos en español, ¿verdad? En el salvadoreño, se ponen las pilas y logran que el uso del agua baje. A la vuelta de 2 años, ¿qué sucede? Que una de las lavadoras a lo mejor solo está consumiendo 8. Entonces, se pone una nueva ley poniendo ese límite a ser alcanzable en 2 años. ¿Cuál es el resultado? La tecnología se va volviendo más eficiente. Se puede hacer con las lavadoras, con todos esos sistemas que riegan, los lavados de autos, bueno, muchas cosas. Y eso en cuanto al agua, así lo podríamos hacer en cuanto a la energía también, ¿verdad? Hay lugares que son más eficientes, casas, formas de construcción que son más eficientes para mantener un clima adecuado que otras. Esas son las cosas que debería estar el Ministerio del Ambiente dando lineamiento. Ok, hay otra pregunta acá. Doctor, uno de los principales barreras que tenemos en nuestra costa litoral, dice, para prevenir el choque fuerte que puede tener un fenómeno como Pilar hoy en día, son el tema de mangle. Los mangles, ¿verdad? El mangle es fundamental, sí. Es importante mantener toda la costa, el mangle existente. Eso es fundamental. El problema es que quitan el mangle a veces para hacer camaroneras o para hacer playas. Mire, es que tenemos que respetar eso. El mangle es de las zonas más productivas. El mangle es sumamente importante. Mire, y el mangle se está destruyendo, lo voy a contar. Allá, por ejemplo, en Usulután, el mar ha subido de nivel, ¿verdad? Y eso ha entrado y le ha lavado todos los nutrientes que tenía el mangle y lo ha llenado de arena. Entonces, los árboles están secando. Nosotros tenemos fotos de eso. Bueno, hasta la televisión alemana vino una vez a hacernos un reportaje sobre eso, el Deutsche Welle. O sea, y el mangle es una cosa fundamental, Neto. Es una cosa que hay que conservar también, ¿verdad? Ahí, bueno, y hay que promover también, ¿verdad?, los cultivos de mangle, ciertamente. Ok, a ver, también es importante, quiero aprovechar, me dice Ernesto, las autoridades, ¿cómo está la situación de los chorros? Me preguntan, bueno, entiendo que se ha emitido una alerta para la carretera de los Chorros en particular por la probabilidad alta que se tiene del deslizamiento de tierra en la zona, así es que tengan mucha precaución. Entiendo que las autoridades mantienen un monitoreo en este sector, sin embargo lo recomendable es buscar las vías más alternas, aunque alternas creo que todos, por todos lados estamos copados. Pero entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente mantiene una probabilidad, si no me equivoco, del 80 al 90%, del 80% de ocurrencia de deslizamiento y caídas, fíjese usted, de rocas en este sector, particularmente de Santa Tecla a Colón, ¿verdad? Que sería el tramo de los Chorros, debido a esto de las lluvias. Así es que manténgase muy, pero muy atento y con mucha precaución para poder desplazarse por esta zona. No, ciertamente. Pero mire, yo creo que lo que hace falta es una planificación a mediano plazo, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, yo no dudo que Protección Civil esté haciendo cosas buenas y estén tratando de ayudar a la gente y todo. Eso es correcto. Pero digo, a mediano plazo, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a tener los recursos, agua, alimentos y otros que necesitamos? ¿Cómo vamos a manejar los desechos? Todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero no se ve planificación, es que ese es el problema. Y el asunto es que el cambio climático lo vamos a tener cada vez más grave. Bueno, ya el 2014, repitiendo lo que han mencionado varios científicos por ahí,
vamos a tener un año más cálido que 2013. Imagínese usted. Como quien dice, vamos a tener más problemas en el 2014 que en el 2013. Y si bien a veces puede ser que el 2015 sea un poco más, digamos, menos cálido, pero el problema es que la tendencia. ¿Por qué? Porque cada día estamos incrementando más la cantidad de gases de efecto invernadero que tiramos a la atmósfera. Y mire, hay cosas como esta que son preocupantes. Si usted mira allá por los años 60, China, por ejemplo. China era, bueno, emitía obviamente, pero no era uno de los grandes. ¿Va a creer usted que ahora China emite el doble de gases de efecto invernadero que Estados Unidos? Imagínese usted. China está emitiendo la tercera parte de dióxido de carbono, estoy hablando. La tercera parte del dióxido de carbono del mundo, China. Imagínese usted. O sea, eso, ¿verdad? Después va Estados Unidos, ¿verdad? En segundo lugar. En tercer lugar viene Europa con sus 27 estados, que le está acercando peligrosamente a la India, ¿verdad? La India va para arriba. En unos 10, 15 años la India va a ser sumamente preocupante. Bueno, ya es preocupante, va a ser más preocupante. Y luego viene Rusia y luego Japón. Son como los grandes, ¿verdad? Pero el problema es que seguimos nosotros en esa vorágine de incrementar las causas que nos están generando el problema. ¿Me entiende? Eso es casi como que hay un incendio por ahí y usted está rociándole gasolina y cada vez más y cada vez más. ¿Y cómo va a detener el incendio en esa forma? Es lo que estamos haciendo como humanidad, ¿verdad? Destruyendo la naturaleza, generando más gases de efecto invernadero, bueno, y encima de eso usando, ¿verdad?, las armas para resolver problemas, caso de la guerra, por ejemplo. Doctor, San Salvador, ante una situación de clima fuerte, permanente, con una amenaza de lluvia como la que tenemos hoy en día, fue sacado de esa lista de afectación, o mejor dicho, de riesgo que teníamos a partir de las experiencias duras como lo que sucedió en la Málaga. Se recuerda que en la administración del gobierno del presidente, no sé si Sánchez Serén, se terminaron de crear las famosas lagunas. Claro. Para evitar que todo el agua cayera de un solo. Claro, mire, varias cositas. Cuénteme un poquito, ¿verdad? ¿Dejó de ser San Salvador, salió de ese estatus de riesgo, mire, o se mantiene siempre? No, es que mire, el problema es que... Usted hablaba de la basura, ¿no? Sí, el problema es cada vez más grave, ¿verdad? Usted va a ver ahí, bueno, acuérdese de Potonico, ¿se recuerda? ¿Qué? Toda la Sí, cantidad de plástico desechable. Increíble. Bueno, una foto que le dio vuelta al mundo. Sí, ciertamente. Y eso está pasando en todas partes. Entonces, claro, mire, aquí en parte, cuando hay una lluvia, se genera la inundación porque el agua no puede fluir con todos los desechos sólidos que hay ahí. Vamos a ver. Buenos días, Ernesto y doctor Navarro. El problema es que los urbanizadores están robando el agua del subsuelo. No son las casas el gran negocio. No son las casas el gran negocio. Es el agua que le cobran por la vida a la gente, dice. Bueno, el tema del agua, ¿no? Sí, hay mucha gente que extrae agua. Yo creo Pero que regresemos a Salvador, porque la verdad que ante cualquier situación de lluvia, el problema se da siempre en el centro, ¿no? Claro. Es decir, por eso yo la pregunta así de manera concreta. San Salvador es altamente vulnerable porque tenemos una infraestructura que data de hace muchos años y no logramos actualizarla. Claro. Se han hecho esfuerzos a partir de duras experiencias como las que mencionaba. Ahora, ¿ya no tenemos este problema? El problema sigue. Y es que por todos lados, miren Neto, yo no sé si habrá escuchado ustedes los de ANDA, ¿verdad? Pero del agua que ANDA recoge para distribuirla, la mitad se pierde en el camino, imagínese usted. Por toda la destrucción de las tuberías, los terremotos, la edad de las tuberías y todo. ¿Y por qué no se invierte en eso? ¿Me entiende? En vez de tratar de hacer un nuevo estadio o inclusive la biblioteca, ¿verdad? Bueno, yo sé que estaba viejita la que teníamos, pero bueno, pero urge lo del agua, ¿verdad? Urge todos esos sistemas que son necesarios para la vida. Pero el problema es como que no se planifica, aquí como que se dejan las cosas, ¿verdad? Así que vayan caminando. Claro. Después tenemos los grandes problemas. Ahí, claro, encontramos una solución rápido para medio aliviar un poquito el impacto. Pero no hay planificación ni a mediano ni a largo plazo. Y con el cambio climático es fácil predecir que vamos fuera de control, cada vez más grave. Y no solo el cambio climático, como les decía, la erosión de la biodiversidad, cada vez más grave. Mire, en cada uno de estos aspectos se han tratado de hacer leyes, ¿verdad? Acuerdos internacionales. Ahora estamos, por ejemplo, con el acuerdo del plástico, ¿verdad? Ya las Naciones Unidas lleva como la tercera reunión tratando de establecer una norma jurídica vinculante para regular todo lo que es
la contaminación por plástico. ¿Verdad? Claro, las grandes empresas siempre presionando para evitar que se tomen las medidas que se deben tomar, ¿verdad? Pero el asunto es que si nosotros no nos damos cuenta de que esta destrucción de la naturaleza, en última instancia, una destrucción a la humanidad, también los problemas se van a hacer cada vez más graves. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Me están diciendo nuestro equipo de producción, ahí la imagen satelital como siempre, para que usted pueda conocer el fenómeno, cuál es el curso que tiene a esta hora de la mañana. Este es otro servicio de satélite que nos pone en mejor perspectiva, quizás para conocer desde este ángulo de medición cómo está afectando nuestro territorio. Y lo más preocupante, doctor, es que no se mueve, me dijo usted, ¿verdad? Es que son bueno, lentos. ya lo dijeron, que es lento para moverse. Es otro fenómeno que ha Y sucedido. ojalá no vaya a agarrar mucha agua del Golfo, porque es agua caliente. Bueno, y él se nutre mucho de... Claro, con eso aumenta su energía. Aumenta esa energía. Claro, pasa de depresión a tormenta, luego huracán. Definitivamente, hay que ponerle muchísima atención, porque sigue lloviendo. A ver, hay un número de teléfono para la alcaldía de San Salvador, hablando de San Salvador, digo, para atender cualquier emergencia en San Salvador, ese es el número, 6200-0409. También tenemos otra lista de números de emergencia, me decía producción, para nuestro público. Ahí está, gracias, reporte de emergencia por lluvias. Ahí usted puede capturar esta imagen para que pueda usted tener de primera mano si tiene alguna emergencia. Tanto en ANDA, usted la tiene, Cruz Roja, ahí tiene Seguro Social, ahí tiene Policía Nacional Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, AES, por si tiene problemas de energía. En fin, queremos surtirle a usted de la información pertinente para que pueda tenerla de primera mano y poder usarla, Dios mediante, no quiera, en situaciones más críticas. Pausa y regresamos con más. Ok, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuando aceptamos de manera per se que nos está afectando el cambio climático, que hay cambios dentro de todo este esquema de comportamiento de fenómenos, es que nos está llevando, decía, a un mundo desconocido. No, es correcto. Es que los científicos así lo han dicho. Estamos entrando a territorio desconocido. Vaya, por ejemplo, nosotros sabíamos por termodinámica que al incrementarse la temperatura de la atmósfera absorbe más humedad, va a haber más lluvia. Eso se sabe. Y efectivamente sucede. Pero no ha sido pareja la lluvia. En los lugares donde llovía bastante, llueve bastante más. Y en los lugares donde llovía poco, llueve menos. Entonces, como que se ha ido a los extremos. Claro, en promedio, pues, ha aumentado, ¿verdad? Son cosas que uno está aprendiendo. Hemos averiguado también que cuando se incrementa la temperatura de la atmósfera, las bacterias que producen metano, bacterias metanogénicas, producen más. Son cosas que hemos venido a averiguar ahora que se ha dado. ¿Me entiendes? Entonces son cosas para las cuales no estamos preparados. ¿Me entiendes? Esto de que los huracanes, bueno, uno pudiera haber pensado que había más energía al aumentar la temperatura del océano, pero el hecho que sean más húmedos, por ejemplo, es una cosa que nos hemos dado cuenta. El hecho de que sean más lentos es una cosa que nos hemos dado cuenta. Fíjese que en el Atlántico ha aumentado bastante el número de huracanes. Allá por los años 70, yo recuerdo el huracán Fifi, ¿se acuerdan? Sí, el Fifi. Pero ahora que hayan 10, 20 huracanes es normal, ¿verdad? Estos años, ¿cómo ha aumentado? Fíjense, en el Pacífico ha aumentado poco, el número ha aumentado poco. ¿Por qué en el Atlántico y sí en el Pacífico no? Así fue, ¿me entiendes? Entonces son cosas que nosotros estamos aprendiendo. Miren, y a nivel así, en otros temas, ¿verdad? Hay una gran discusión en los glaciólogos sobre tremendos, inmensos bloques de hielo que están a punto de desprenderse. Hay uno que se llama Thwaites, que le llaman el glaciar del fin del mundo. Tiene el tamaño de Guatemala, Honduras y El Salvador juntos, un par de kilómetros de espesor. Están diciendo los científicos, esto llega a desprender, el nivel del mar va a subir entre medio metro y 3 metros a nivel planetario, ¿verdad?
Y hace 2 años estaba la comunidad diciendo, ya se va a desprender. Ahora, pues parece que quizás no va. Entonces, el planeta así se comporta, es dinámico. Uno no puede predecir que porque hoy ha venido una tendencia va a seguir así. Mira, hay fluctuaciones. La tendencia global sí uno la puede predecir, pero una tendencia que va acompañada de fluctuaciones. Y las fluctuaciones son las que son bien difíciles de predecir. Fíjese, por ejemplo, el nivel del mar. A principios del siglo pasado, en promedio, ¿verdad?, subía cerca de medio milímetro por año. Ahora, a final del siglo pasado, digamos, estaba subiendo 5 milímetros por año. 10 veces más neto. Entonces, imaginen los impactos que esto puede tener, pues. Vea, las lluvias se han alterado en todo el planeta. Hay zonas donde está lloviendo el doble a final del siglo que lo que llovía a principios del siglo, digamos, del siglo XX. Hay lugares donde está lloviendo la mitad. Y claro, el ecosistema, de pronto usted le mete la mitad del agua, lo afecta. De pronto le mete el doble de agua, lo afecta. Entonces, todos estos impactos que se están generando, a la postre, no solo afectan al ecosistema, sino todas las criaturas, en cuenta al ser humano. Porque hay que entender que el funcionamiento de toda la fauna y la flora en un ecosistema permite que siga funcionando. Ese es el punto. Que siga brindándonos los servicios que necesitamos los humanos y las otras criaturas de la naturaleza para vivir. Y si usted altera eso, es en detrimento suyo. A ver, muchos se preguntan cuando escuchan a un, digamos, portavoz como usted y otros que obviamente siempre están preocupados y exhortando a, digamos, tomar medidas, es que ¿cómo puede un país, cómo puede una golondrina hacer verano? Claro. Es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Claro. A veces cuando se dice, mire, sembremos un árbol, claro, al final otros están destruyéndolo, en fin. Creo que es un tema más de conciencia, cultura, educación. Es un tema de valores. Y de política pública también. Sí, claro, es un tema de valores, de ética, ¿verdad?, de planificación. Pero como le digo, a nivel nacional inclusive, ¿verdad?, nosotros tuviéramos funcionarios que estuvieran conscientes del problema, por lo menos tratarían de decir, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Como le decía, garanticemos el agua, neto. No podemos detener el cambio climático para ir a hablar con los chinos y con los gringos y con los europeos y todo. A eso me refería, ¿no? Claro, pero tratemos de tener el agua, ¿verdad? Tratemos de tener los alimentos. Mire, yo le pregunto, ¿y qué se hicieron todos aquellos aguacates que se producían en El Salvador años atrás? ¿Se acuerdan que hasta los perritos eran aguacateros? Ahora los aguacates, ¿de dónde vienen? ¿De México? ¿Y qué ha pasado, pues? Esas son las cosas. No tenemos producción. Es que esas son las cosas. 7:59, se nos fue el tiempo. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta transmisión de esta mañana, en la que hemos querido estar, desde luego, actualizándonos a tono con la situación que vive el país, nuestra solidaridad también con aquellos que ya comienzan a sentir los efectos de este fenómeno de la tormenta Pilar, y que sin duda alguna pues esperamos que ahí este frente frío, que tenemos un frente frío que nos está haciendo un favor de Dios, ¿verdad?, a través de él, para poder retener y evitar que este ingrese directamente a nuestro territorio. Viene otro huracán en el Atlántico. Sí, tenemos por el Atlántico, pero las posibilidades de peguen es mínimo, seguro. Vince. Sí, viene por el Atlántico. Lo tenemos. Sí. Definitivamente. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. No, gracias a usted. Le agradezco muchísimo. Ya sabe. Bueno, los invito a que continúen con nosotros nuestra programación Arriba Mi Gente, y por supuesto también atentos a todos los avances noticiosos que vamos a tener que proporcionarles a ustedes para que se mantengan atentos al curso de la situación lluviosa que vive el país. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.